Lehendakari jauna, sailburua, aldun nagusia, foru diputatuak, sailburuordeak, finantzako erakundeen ordezkariak, lagunon, egunon. Egunon guztioi eta nire eskerrik beroenak Eusko Jaurlaritzaren finantza politika berriaren aurkezpen ekitaldi honetara etortzeagaitik, eta orain arte ere guztiok prozesu osoan eskaini diguzuen laguntzaren gaitik. Eskerrik asko a todos los equipos de ambos departamentos que tanto trabajo habéis desarrollado para que hoy estemos aquí. Y concretamente quisiera agradecer a los viceconsejeros Alberto Alberdi y Javier Zarro Naindía, que han liderado el proyecto de forma ejemplarizante. Uno de los compromisos que el programa de Gobierno establece para el presente legislatura es la de poner la política fiscal y financiera al servicio del crecimiento y de la solidaridad. Y a tal efecto contempla dos iniciativas concretas. La primera, la racionalización de los instrumentos financieros. Y la segunda, el impulso de proyectos industriales estratégicos a través de un fondo público-privado. A lo largo de la primera parte de la legislatura hemos hablado más de la segunda que de la primera, pero lo cierto es que ambas se inscriben en un solo modelo coherente de intervención en materia financiera. Gaur ekimen biak azaldu gura dizkizuegu, horrela gure konpromisoa betetzeko. Hemos abordado este proyecto conjunto de racionalización de la nueva política financiera con tres objetivos fundamentales. En primer lugar, establecer un marco organizativo e institucional coordinado y especializado orientado a los problemas de la empresa y no simplemente a la oferta de productos. En segundo lugar, hacerlo respondiendo a los fallos del mercado con un modelo de intervención razonado y eficiente que busca ocupar espacios no atendidos por el sector privado. Y, en tercer lugar, ordenar de forma óptima los tres tipos de instrumentos de intervención: capital, garantía y préstamo, en función de las necesidades de las empresas según su tamaño y fase de desarrollo. Como ocurre siempre, la evolución de los instrumentos financieros y de las entidades correspondientes responde a un precipitado histórico en el que se ha tratado de dar respuesta a las necesidades del momento con una influencia clara de las sucesivas crisis económicas. Pero lo importante es que esa evolución ha acabado por configurar un completo ecosistema de apoyo a las empresas que, sin presunciones, creemos que es tomado como ejemplo de buenas prácticas por muchos observadores. No quiero entrar en muchos detalles, pero merece la pena recordar algunos hitos. La creación del Cargi data de 1980, al igual que el primer Gobierno vasco. La de la Sociedad de Gestión de Capital Riesgo de 1985, a la que siguieron sus correspondientes fondos. Luzaro surgió en 1992 y Socade en 1993, ambas en medio de una intensa recesión. Luego vinieron Oñarri en el 96 y Ekarpen en el 2008, lo mismo que la creación formal del Instituto Vasco de Finanzas. El Gobierno desarrolló instrumentos como Gauzatu y Bideratu y, en medio de la recesión, reforzó las líneas de financiación con un convenio extraordinario de avales, con convenios como los de la financiación de circulante o de 60-40 y con la puesta en actividad efectiva del Instituto Vasco de Finanzas hace ahora 4 años. Historia labur horren ostean, uste dut gobernu programak asmatu egin duela. Alde batetik, berrikuntzarekin jarraitzea proposatuz eta aldi berean sistema osoaren koordinazioa eta eraginkortasuna hobeto egituratuz, tresna gehiago eratzen jarraitzera mugatu beharrean. Se mejora un sistema que ofrecía ya una amplia complementariedad de actuaciones entre sus diversos agentes, al que ahora se suman la cobertura de algunos ámbitos insuficientemente atendidos, como las estrategias de coinversión y la eliminación de posibles solapamientos en la concesión de préstamos. A la hora de afrontar esta reordenación, el Gobierno vasco ha buscado, en definitiva, articular elementos que mejoren la eficiencia y coordinación del sistema financiero público en su conjunto, más allá de mejoras específicas de cada uno de los instrumentos financieros. Para ello ha sido esencial
la colaboración y coordinación entre los dos departamentos del Gobierno y la de estos con las entidades financieras y las diputaciones forales. De ahí el agradecimiento que expresaba al comienzo de mi intervención por facilitar el funcionamiento de este modelo de colaboración público-privada. Una vez implantado el nuevo modelo de ordenación financiera, las decisiones de financiación que cuenten con el apoyo del Gobierno vasco se articularán sobre la base del análisis técnico previo de la operación y la empresa que realizará el Grupo SPRI y sobre la base del análisis económico-financiero previo que realizará el Instituto Vasco de Finanzas. Asimismo, se establecerá un sistema de ventanilla única para la tramitación de solicitudes, análisis, validaciones y gestión financiera de las operaciones a través de una aplicación de gestión única. De esta forma, las empresas podrán acceder de forma mucho más ágil y sencilla a las líneas de ayudas existentes y, a su vez, el Gobierno dispondrá de forma automática de una visión global de sus riesgos en las empresas. El Instituto Vasco de Finanzas desarrollará una triple misión. Ostentará las participaciones financieras del Gobierno en los diversos fondos y sociedades. Gestionará los instrumentos ligados a la política del Gobierno, como los anticipos reembolsables, crédito a la exportación, Sendotu, Aurrera, ligado al emprendimiento, y otros, y concentrará su actividad crediticia en operaciones de entre 2 y 5 millones de euros, siguiendo las estrategias de coinversión con las entidades financieras. La actividad crediticia orientada a la PYME y con operaciones menores de 2 millones se concentrará en Luzaro, que debe experimentar un salto cualitativo importante y que ofrecerá créditos de inversión, de consolidación y participativos en condiciones de financiación especiales que, por plazo, coste y carencia, aventajen a las operaciones ordinarias de mercado. Naturalmente, este es un aspecto particularmente importante para las empresas con mayores dificultades de acceso a la financiación bancaria. Queremos que Luzaro se esfuerce en lo posible con nuevas entidades que participen en su capital y, como ha ocurrido hasta ahora, el Gobierno va a mantener un fuerte compromiso con su actividad, tanto en el plano de la financiación como el de las garantías y las condiciones de los créditos. La actividad de refianzamiento y garantías seguirá pivotando principalmente a través de la colaboración con el Cargi, con quien se amplía el techo de las operaciones hasta los 2 millones de euros. Además, se complementa con las ofrecidas a través de Luzaro y con la posible constitución de fondos de garantías sectoriales, siguiendo ejemplos ya existentes. Y ya para ir terminando mi intervención, y antes de ceder la palabra a la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, me gustaría resaltar que el núcleo fundamental de la política financiera sigue orientado a las pymes, como procede. Esto quiere decir que en el caso de las grandes empresas, la financiación, ya sea a través de préstamos, como he mencionado antes, con el IVF o de capital, debe basarse en las estrategias de coinversión en las que el Gobierno se junta como inversor independiente con otros inversores privados para complementar y nunca para sustituir. Estas estrategias de coinversión deben generalizarse todo lo posible a través de la participación en fondos de capital riesgo privados de empresas o grupos de la mano del Instituto Vasco de Finanzas. Como ustedes pueden imaginar, materializar todos estos cambios, todas estas tareas en nuestra organización llevará su tiempo, aunque nuestro objetivo es que a lo largo del año que viene se encuentre a pleno rendimiento. Y así más cedo la palabra a la consejera. Eskerrik asko. Lehendakaria, Aldun Nagusia, Sailburua, Diputatuak, Sailburuordeak eta entidade finantzieretako ordezkari guztioi, egun on eta eskerrik asko. Azpiazu Sailburuak aipatu ditu eskerrak zergatikan izan dian, beraz ez naiz horretara luzatuko. Baina egia da, tresna berri baten aurrean, eredu berri baten aurrean aurkitzen gara momentu honetan, eta tresnen berrantolaketa honetan, nolabait jaso ditugu bi ekimen berritzaile.
baita ere, eta horiek argitzea tokatu zait niri. Azpiazu sailburuak aipatu du ereduaren berrantolaketa eta bi tresna berri horiek esplikatzea, adieraztea tokatu zait niri kasu honetan. Hala ere, horrekin hasi aurretikan bai hausnarketa labur bat egin nahi nuke eta zuekin konpartitu. Eta honen atzean zer dagoenari buruz aipamena. Azken finean, honen atzean euskal enpresa, euskal industria eta ehun ekonomiko guzti horrei laguntza ematea eta ehun ekonomiko hori sendotzea dago. Gogora ekarri nahi dut egunero gertatzen delako, gure herri honetan aberastasuna eta enplegua sortzeko inbertsio berriak egiten dituzten eta arriskuak hartzen dituzten enpresariak daudela. Guztiaren atzean beraiek daude. Inbertsiorik gabe, aipatzen dugun ehun ekonomiko hori ez litzateke aurrera joango. Eta ehun ekonomikoa ez bada hobetzen, ez dugu enplegua sortzen. Eta hori dago guztiaren atzean. Herri honen ongizatea bermatzea, enplegua sortzea eta ehun ekonomikoa sendotzea. Por tanto, más allá del diseño y funcionamiento de esta nueva arquitectura de instrumentos de financiación que impulsamos en colaboración entre los dos departamentos, tal como comentaba el consejero Azpiazu, pero también en colaboración con otras administraciones, con las diputaciones forales y con las entidades financieras, lo principal, además de las novedades que voy a comentar, es quién se encuentra detrás de esta política, para quién hacemos esta política. Las dos principales novedades de las que me toca comentarles en estos momentos, son dos aspectos que incorporamos en esta nueva política. Por una parte, una nueva entidad de capital riesgo y, en segundo lugar, el nuevo papel que SOCADE, la Sociedad de Capital de Desarrollo, va a tener en este modelo de financiación. Pero decía, antes que explicarles estas dos herramientas, estos dos instrumentos financieros, sí me gustaría hacer una breve reflexión de las razones y objetivos que nos han impulsado a poner en marcha esta ordenación. Y no tiene otro objetivo más que atender a las necesidades del conjunto del tejido industrial de Euskadi. La pregunta es, entonces, ¿por qué? ¿Qué aporta esta reordenación en el impulso de la industria vasca? Y tenemos que señalar que, además de dotarle de eficiencia, de comodidad, de rigor en el funcionamiento y en la gestión de todos estos instrumentos financieros, este nuevo modelo acompaña al desarrollo de nuestras empresas, aquellas que de por sí ya son inversoras, aquellas que invierten para crecer, para diversificarse, para acudir a otros mercados diferentes a los que ya se encuentran. En definitiva, consolidarse y seguir creciendo y seguir aportando a nuestro tejido económico. Y en este sentido quería hacer un reconocimiento a todas y todos los empresarios y empresarias de este país, de grandes empresas, de medianas, de pequeñas, de aquellas que gozan ya de una marca con prestigio, pero aquellas otras que, a pesar de ser grandes desconocidas, actúan en el mundo global. A todos ellos nuestro reconocimiento y una mención especial por el esfuerzo de todos los días, y no solo de los empresarios y empresarias, sino de todos los trabajadores y trabajadoras que con su esfuerzo hacen que eso sea posible. Este modelo de financiación quiere contribuir a la generación de riqueza y empleo, a la generación de una industria vasca competitiva, que ha salido de la crisis tan profunda en la que hemos estado y que tiene que continuar creciendo y consolidándose. Y subrayo además el objetivo principal que figura en nuestro plan de industrialización a 2020, que es más industria y mejor industria. Conseguir que en el año 2020 el peso del sector industrial en nuestra economía sea del 25%. Nos estamos acercando, hoy estamos en el 24,2%, pero tenemos que seguir en esa tendencia que es positiva, pero tenemos que seguir creciendo, decía, para avanzar en conseguir ese objetivo, que no es sencillo y que requiere el esfuerzo de todos y todas y todos los días. En este sentido, la financiación es uno de los aspectos cruciales para que esto sea una realidad. Beraz, Euskadin berreskuratzen ari gera industriaren pisua, esaten genuen 2020 urtean 25% nahi degula izatea, gaur egun 24,2 gaude, poliki goaz baino beti aurrerantza, hazten goaz, eta zailtasunak izango ditugu, seguru, baino jarraitzen dugu eta jarraitu behar dugu bide honetan.
Bide honetik goazela aipatzen nuen, baina bide honetan ere zailtasunak dituzten enpresak beti topatuko ditugu. Hori gogorra da, baina horrela da, eta finantzateko tresnak baita ere bietara joan behar dute. Zailtasunetan dauden enpresekin soluzio bideak egunero topatzen, desberdinak izango dira eta bakoitzari egokitutakoak, baina ahaztu gabe herri honetan enpresa osasuntsu asko daudela, handitzen ari direnak, merkatu berriak bilatzen ari direnak, eta horiei bideratuta daude zalantzari gabe horrelako tresnak. Errealitate honetan biekin bizitzen ikasi behar dugu. Gaizki daudenei laguntza emanez eta ondo daudenei baita ere laguntza desberdinak emanez. Guztiekin lan eginez industria ehuna sendotzen. Y entre los principios en los que se inspira nuestro plan de industria, destaco hoy el que hace referencia a la convivencia entre lo que supone la reestructuración de la industria y el crecimiento y consolidación de la empresa de este país. Disponemos de programas, de medidas especiales para aquellas empresas en dificultades, de acuerdo siempre con los parámetros de la Unión Europea, incluso diría de aquellas que se encuentran en una profunda crisis. Aquellas dificultades a las que tenemos que poner foco, actuar todos los días de una forma adaptada a sus necesidades, sin olvidarnos que existe un tejido productivo muy importante de empresas, vamos a denominarlas sanas, empresas con proyección y que requieren también la colaboración y la ayuda de este Gobierno. Una vez recuperado el crecimiento económico, hemos constatado que la crisis nos ha traído a un lugar diferente, a un lugar donde no existe confort para la economía vasca, pero tampoco para la administración vasca, ni para el Gobierno, ni para las diputaciones, ni para los municipios. Y tenemos que aprender a convivir con esa dificultad y esa incertidumbre y adaptarnos a las necesidades. El nuevo modelo de financiación, por tanto, responde a esas necesidades que tiene el tejido industrial vasco en estos momentos, atendiendo a todo tipo de empresas. Ese es nuestro principal objetivo. Para ello, voy a entrar ya a definir las dos nuevas herramientas que vamos a poner en funcionamiento. En primer lugar, una nueva entidad de capital riesgo. Una nueva entidad de capital riesgo que invertirá en grupos empresariales tractores, con necesidad de expansión, de transformación, de innovación o de internacionalización, o todas ellas al mismo tiempo. Grupos tractores que son capaces de, además, por esa gran capacidad de conseguir que la economía en la más pequeña de nuestras empresas también mejore. Se trata de un vehículo que es resultado de una colaboración público-privada donde una amplia mayoría son entidades privadas, que contará a lo largo de este 2018 con 125 millones de euros y que esperamos poderlo ampliar hasta 250 millones de euros. Junto al Gobierno vasco, hoy las diputaciones forales han confirmado también su participación junto con Kutxabank, Bancoa, MCC, Lagunaro e Itzarri. Y el resto del núcleo de lanzamiento, formado también por el Banco Sabadell, Banco Santander, BBVA, Caja Rural de Navarra, CaixaBank, Elkarkidetza y Geroa, deben someter todavía la decisión a sus respectivos órganos de gobierno, pero han mostrado ya su voluntad de trabajar con el Gobierno vasco en definir y poner en marcha este instrumento antes del final de este año 2018. Un instrumento que para el año 2019 esté plenamente operativo y con plenas capacidades. Una vez completado este núcleo, se recabará también la participación de otros inversores institucionales, tanto como el BEI y el ICO, con quienes ya se han mantenido conversaciones, contactos y que, por tanto, permanecemos abiertos a que ellos también puedan participar. Las aportaciones que se van a realizar serán entre 2 y 10 millones de euros por parte de las instituciones, tanto privadas como públicas, que ya han comprometido esa inversión, e irán dirigidas a empresas con facturaciones de entre 50 y 250 millones de euros, con un EBITDA de 10 millones de euros año o mayores. La inversión máxima a realizar por este fondo será de un 10% en cada uno de los grupos en los que se decida invertir y podrá ser como capital, deuda convertible
o préstamos participativos. Cualquiera de los formatos serán posibles. Y a partir de aquí, además, se abrirá también a otro tipo de inversores privados que quieran participar en este fondo. Eta bigarren nobedadea sokaderi buruzkoa da. Sokade garapen kapital sozietatea dugu, sailburuak aipatu duen bezala aspaldian sortutakoa, baino baita ere buelta bat ematen diogu eta helburu nagusi bat jartzen diogu enpresa handietan irauteko bokazioz parte hartzea. Hau da, tresna erabat publikoa izango da, horrela egituratuta dago, eta moldaerak egingo ditugu parte hartze horiek garatu ahal izateko. Eusko Jaurlaritzak legealdi honetan 100 milioi euratako ekarpena egiteko konpromisoa hartu zuen eta berresten dugu gaur. Horren barruan egintzan, aurreko urtean gogoratuko duzuenez, abenduan kafen 1,1,24ko parte hartzea. Beraz, tresna erabat publikoa, enpresa handietan, irauteko bokazioz egiten dena. Este tipo de opciones, en este caso de acceso a capital en firmas importantes, con vocación de permanencia, se va a hacer a través de este instrumento de Sokade y es desde aquí donde se están analizando otro tipo de participaciones, siempre que tengan un impacto positivo en el desarrollo industrial, con esa, y quiero insistir otra vez en esa vocación de permanencia, que también facilite el arraigo de nuestras empresas aquí en Euskadi. Y con esas dos nuevas herramientas pretendemos finalizar o completar lo que es el nuevo modelo financiero que nos permitirá atender mejor a las necesidades actuales. Eta niregatikan besterikan ez, hauxe da guztia, ereduaren formakuntza berria eta lehendakariari utziko nioke hitza. Lehendakaria nahi duzunean. Egunon guztioi. Ziur naiz, hemen zaudeten edabidetakoak jakine nahia izango duzuela, baina ulertuko duzuela olako tankerako egitura batean galderarik ez egitea bukaeran, baina bai, prest gaude zuen jakin nahia asetzeko eta gero nabarduraren bat edo zehaztasunen bat beharrezkoa izango bazenute bi sailburuek eta beste eragile batzuk ere zuen esanetara daude. Estoy seguro de que la representación de los medios de comunicación quizás tenga alguna necesidad de concreción o de matiz y que entenderá que no sometamos a pregunta-respuesta en este tipo de formato, pero estamos a su disposición al finalizar el encuentro para intentar satisfacer cuantas preguntas o matizaciones crean ustedes pertinentes. Aldun nagusia eta herri agintariok, guztiok, finantza erakundetako ordezkariok, jaun Andreok egunon. Garapen ekonomikoa sendotzen ari da, eta partekatzen dugun helburua da sendotasun hori indartzen jarraitzea. Badakigu elkarlanaren bidez egin beharreko ibilbidea dela, eta gaur horren adibide eredugarria aurkezten dugu. Proiektu honetan parte hartu duzuen erakunde publiko eta pribatuen ekarpena eskertu eta aitortu nahi dut. Hilabete hauetan, enpresa munduari gertutasuna erakutsi diozue, eta benetako beharrei erantzun egokiak eskaintzeko ahalmena ere, beraz, eskerrik asko benetan. Agradezco, por lo tanto, la labor institucional conjunta y la colaboración de las instituciones financieras, hoy aquí presentes, para ofrecer este nuevo diseño de la política financiera y de los instrumentos que van a suponer nuevas oportunidades para mejorar la financiación de la empresa. Agradezco la participación en el nuevo Fondo de Capital Riesgo de las Diputaciones Forales, entidades financieras, inversores privados y entidades de previsión social voluntaria. Habéis dedicado tiempo y esfuerzo de cooperación para preparar este nuevo modelo de política financiera. Vamos a contar ahora con un nuevo fondo de hasta 250 millones de euros para financiar proyectos estratégicos de inversión, arraigar empresas tractoras y favorecer la innovación e internacionalización en el tejido productivo de Euskadi. Elkarrekin nahi genuen helburua elkarrekin bete dugu.
Akordio honi esker gure enpresek behar duten finantziazioa eskurago izango dute. Honekin batera, 250 milioi euroetako funts berri bat jarriko dugu abian inbertsioak areagotzeko, enpresak errotzeko, berrikuntza eta nazioartekotzea bultzatzeko. Ekonomia berpiztea eta enplegua sustatzea guztion helburua da. Elkarrekin erantzun berri bat osatu eta eskaini dugu. Erantzun honi esker, enplegua mantentzen saiatzen gara eta aukera berria sortzen laguntzen ari gara. Vaya, por lo tanto, mi agradecimiento especial a las instituciones financieras que siempre nos acompañan en este proceso de reordenación y mejora. Este es el modelo para garantizar un crecimiento económico sostenible, trabajo conjunto, colaboración y acuerdo al servicio de la inversión y la economía productiva. Garantizar la adecuada financiación de las empresas es una base fundamental para generar inversión, actividad y oportunidades de empleo, la prioridad a la que dedicamos todos los esfuerzos. Somos conscientes de las dificultades que entraña la inversión y de la necesidad de reactivar los instrumentos de financiación, muy especialmente para orientarlos de manera más efectiva a ofrecer soluciones a las necesidades de las empresas. El Gobierno vasco demanda confianza y ofrece confianza. Lo hacemos de manera compartida. Vamos a seguir ofreciendo capital, garantías y préstamos a través de mecanismos de colaboración con las instituciones financieras para que fluya el crédito a las empresas, se generen nuevos proyectos y se facilite la inversión productiva. Vamos a seguir invirtiendo en la mejora del ecosistema económico porque sabemos que estabilidad, solvencia y confianza son la mejor garantía que podemos ofrecer como país. Eusko Jaurlaritzak erakunde guztiekin batera, euskal ekosistema ekonomikoa sendotzen eta indartzen jarraitzeko konpromisoa dauka. Badakigu egonkortasuna, kaudimena eta konfiantza ezinbesteko aldagaiak direla. Ekonomia berpiztea guztion zeregina da, baina jakin badakigu enpresaren bidez gauzatzen dela. Eusko Jaurlaritzaren ereduaren oinarria, zorroztasuna, bermea eta hazkundea dira. Horregatik hartu behar dugu parte eta horregatik eskaini behar dugu gure laguntza. Azken finean, diru iturri berri honen bidez, enpresa eta langile askoren enplegua sustatzen ari gara. El futuro de Euskadi pasa por la colaboración. Hoy, gracias a este nuevo modelo de política financiera, el Gobierno vasco y las instituciones públicas, las diputaciones forales, estamos tratando y trasladando al mundo de la empresa el apoyo del conjunto de la sociedad vasca. Esa misma sociedad demanda también al mundo de la empresa que mantenga el compromiso con la actividad y especialmente el empleo en estos momentos de crecimiento y también de incertidumbre. La crisis ha sido larga y profunda. Estamos saliendo y lo importante es hacerlo en la buena dirección, invirtiendo y favoreciendo la competitividad en un escenario más abierto y global. Este nuevo modelo de política financiera se pone, en definitiva, al servicio de garantizar el presente y el futuro de nuestras empresas, el presente y el futuro del empleo. Este es un objetivo de país y es una prioridad compartida. Auzolana da gure eredua, eta gaur enpresa munduarentzako ekarpen positibo bat aurkezten eta eskaintzen dugu. Jarrai dezagun beraz, ibilbide honetan, inbertsioak behar duen gertuko kudeaketa zorrotza eta egonkorra eskaintzen. Hori da bidea, lehiakortasuna eta garapen iraunkorra ziurtatzeko. Eta bukatzeko, Jaurlaritza osoaren izenean, bai gainontzeko erakunde publikoei, aldundiei, bereziki, eta baita erakunde finantziarioei, baita EPSV-etako ordezkarioi, baita beste eragile batzuei, nire esker ona adierazten dizuet benetan. Eskerrik asko. How
is yours.